Bueno, el tema alimentos para mayores de edad se trata de explicar el proceso de alimentos, cómo las personas mayores de edad van a tramitar el proceso de alimentos, cómo van a solicitar su pensión alimenticia, en qué circunstancias, o sea, qué requisitos deben tener estas personas mayores de edad para que puedan solicitarle, ya sea a su cónyuge, a su descendiente, ascendientes o hermanos, lo que es la pensión alimenticia. En la mayoría de casos observamos que son los hijos quienes piden la pensión alimenticia a sus padres, hijos mayores de edad. ¿En qué circunstancias? Estos puntos los vamos a ver poco a poco, pero para internalizarnos al tema, primero tenemos que tener un concepto general de lo que es el concepto de alimentos. Eh, alimentos es todo lo necesario para poder subsistir. Entonces, el concepto de alimentos vendría a ser el deber, la obligación que tiene el deudor alimentario, el cual debe otorgar todas las necesidades necesarias para que el acreedor alimentario pueda subsistir. Estas necesidades que debe afrontar el deudor alimentario para satisfacer las necesidades del acreedor alimentario no solamente es el alimento, también, también es lo que es educación, vestimenta, salud, recreación, etcétera. Entonces, no solamente tiene que ver con el tema alimentos, va más allá del tema alimentos. Las características del derecho alimentario. Tenemos que ver tres temas, ya vamos a diferenciar tres temas. Uno que es el derecho alimentario, otro el deber alimentario y la pensión alimentaria. El derecho alimentario, o sea, es el derecho que yo tengo para pedir alimentos, ¿no? Estas características son personal porque va a beneficiar a una determinada persona. No es que a cualquier persona, es una persona con las características que señala la ley. Puede ser mayor de edad con las características que señale la ley o puede ser menor de edad. El menor de edad en su mayoría encaja en todos. ¿Por qué? Siempre y cuando se establezca la relación del vínculo familiar, entonces, la relación de paternidad, entonces el menor de edad puede solicitar alimentos. Con respecto al mayor de edad, tiene que cumplir ciertos requisitos. Si este mayor de edad cursa estudios con éxito, si este mayor de edad tiene discapacidad física o psicológica y otros requisitos más que vamos a ir conociendo más adelante. Otra característica es intransferible, es decir, que solo puede ser ejercida por el titular. No lo puedo, mi derecho alimentario no lo puedo transferir a mi primo o a X persona para que reclame por mí. Quien va a reclamar soy yo, porque yo soy la persona mayor de edad. Ya, como soy persona mayor de edad, tengo que reclamar yo, a menos que yo padezca de una discapacidad mental, el cual yo necesito de un representante legal para que éste pueda solicitar los alimentos por mí. Pero en su mayoría, los mayores de edad piden sus alimentos por ellos mismos. En el caso de los menores de edad, solicitaban los alimentos a través de la mamá. Pero el tema de hoy es los mayores de edad. Así que los mayores de edad solicitan la demanda de alimentos por ellos mismos, porque ya pueden ejercer sus derechos. La siguiente característica es intransigible, o sea, no se puede pactar concesiones recíprocas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo pactar con el deudor alimentario de que él me da la pensión de alimentos y a cambio yo le lavo el carro todos los días, a cambio de que él me otorgue sin falta la pensión de alimentos. No hay concesiones recíprocas porque el deudor alimentario está obligado a pasarme alimentos sí o sí, mientras yo cumpla con las características determinadas por ley. Incompensable,
no se puede otorgar otro derecho en lugar del derecho a los alimentos. Es decir, si yo estoy como mayor de edad, yo estoy solicitando el derecho a los alimentos, no puede mi deudor alimentario, ejemplo, el papá, otorgarme otro derecho que no sea el derecho de alimentos. Ejemplo, me dice, ¿sabes qué? Hijo, no te voy a dar la pensión de alimentos y a cambio cuando muera te doy más herencia. No, no se puede hacer eso. El derecho de alimento es incompensable, imprescriptible. ¿Qué quiere decir? Que el derecho de alimentos no prescribe. No prescribe mientras tú tengas los requisitos con respecto al mayor de edad. Pero si ya el mayor de edad ha cumplido, ejemplo, más de los 28 años o teniendo menos de 28 años, ya tiene su título o ya sea que haya terminado en un instituto, tiene su certificado de estudios, su certificado técnico, ya pueden trabajar estas personas. Por lo tanto, allí ya acaba el derecho alimentario. Pero en suma, el derecho alimentario es imprescriptible, o sea, no prescribe ese derecho. Así que yo lo puedo solicitar, no pueden decirme que yo como hija, ¿no? Que estoy cursando estudios, o yo como hija que sufro de discapacidad, pasaron 3 años, envié mi demanda de alimentos, pasaron 3 años y luego abandoné el proceso, no lo seguí, ya prescribió. No se puede decir eso porque el derecho alimentario no prescribe. Puedo volver a interponer otra vez la demanda de alimentos y hacerle seguimiento correspondiente. Inembargable quiere decir que el derecho alimentario no se puede embargar. Hay situaciones en las cuales el papá debe y parte de sus ingresos, como él debe a entidades bancarias, le quieren embargar todo. Entonces, como el derecho alimentario es inembargable, esa parte que está destinada como pensión de alimentos no se la van a poder embargar. ¿Por qué? Por la característica de inembargable del derecho alimentario. Características del deber alimentario. ¿Qué es el deber alimentario? O sea, el deudor alimentario, ya sea el papá o el cónyuge, el ascendiente, o sea, el abuelo, el descendiente o los hermanos, que son los deudores alimentarios, que pueden ser los deudores alimentarios según el orden de prelación, están obligados a otorgar una pensión alimenticia a favor del acreedor alimentario mayor de edad. Y este deber alimentario tiene características. ¿Qué características tiene este deber alimentario? Las características son que es personal, o sea, el obligado a prestar alimentos está determinado por ley. Como les dije, se encuentra en el artículo 475 del Código Civil, donde yo he estado repitiendo constantemente que es el cónyuge. O sea, si yo no puedo mantenerme a mí misma, no puedo satisfacer mis propias necesidades porque soy ama de casa y me dedico al cuidado de los hijos, entonces mi cónyuge tiene que prestar alimentos a mi persona y a mis hijos. Pero en este caso a mi persona porque soy mayor de edad. O yo sufro de alguna discapacidad física o psicológica que impide que yo pueda satisfacer mis propias necesidades, por lo tanto mi cónyuge tiene que pasarme una pensión de alimentos. Descendientes, quiere decir, ejemplo, que los hijos le deben dar alimentos a los padres. Por lo tanto, el hijo está obligado a darle alimento a los padres. Ascendientes, cuando es, por ejemplo, el abuelo, ¿no? El abuelo que le va a dar al nieto, es un ejemplo, pero en el caso de los mayores de edad, sería el papá que le va a dar al hijo cuando está estudiando o cuando tiene alguna discapacidad. Hermanos, los hermanos entran cuando los anteriores no pueden cumplir con satisfacer las necesidades del deudor alimentario, no pueden pasar una pensión alimentaria porque se encuentran en pobreza
una pobreza que esté constatada. Entonces, ellos se liberan de esa obligación y los hermanos mayores de edad pueden cumplir en otorgar esta pensión alimenticia a favor del acreedor alimentario, para que pueda el acreedor alimentario recibir y satisfacer todas sus necesidades. Revisable. Revisable, ¿por qué? Porque se puede modificar la pensión de alimentos, claro que sí, se puede pedir el aumento, disminución, exoneración y la extinción de la pensión alimentaria también. Recíproca, porque si hoy, por ejemplo, en mi persona, hoy yo soy la persona deudora alimentaria y mis hijos son los acreedores, mañana ellos serán, al contrario, ¿no? Serán los deudores alimentarios y yo la acreedora alimentaria porque ellos tienen que darme alimentos a mí. Por eso se llama recíproca. Intransmisible porque el deber alimentario no puede ser transferido, es decir, esa persona tiene que asumir su responsabilidad como deudor alimentario, a menos que pueda probar que se encuentra en pobreza para que la otra persona que le sigue, su otro pariente, pueda afrontar el pago de la pensión alimenticia. Divisible quiere decir que el deber alimentario puede ser distribuido entre varios obligados. Un ejemplo, que yo le pido alimentos a mis 3 hijos y mis 3 hijos tienen que dividirse en partes iguales, ¿no? ¿Cómo van a poder pasarme la pensión alimenticia? O ellos, entre ellos, acordarán, de acuerdo a las posibilidades que ellos tengan, cómo van a pasarme el monto de la pensión alimenticia. Las características de la pensión alimentaria, puede ser renunciable de vengadas, pueden ser materia de transacción, compensación y renuncia. Es decir, si yo estoy estudiando en la universidad y mi papá que me da una pensión alimenticia ya me debe 3 meses de pensión alimenticia, transamos y él me dice, mira, te debo 3 meses, pero te voy a pagar tanto y ahí lo dejamos. Se puede hacer porque estamos transando, la transacción. Compensación, mi papá me puede decir, te debo 3 meses, pero por esos 3 meses te regalo un auto. Y nos olvidamos de los 3 meses de la pensión de alimentos de vengadas. También se puede porque hay compensación. Renuncia. Si yo quiero renunciar a solicitar esa pensión de pensión de alimentos de vengadas de 3 meses que me debe mi papá, puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque es mi derecho. Como mayor de edad, yo puedo renunciar a solicitar el pago de la pensión de alimentos de vengada. Otra característica inembargable, como ya les dije, la pensión de alimentos no se puede embargar porque está destinada para cubrir las necesidades del acreedor alimentario. Transferible, las pensiones de vengada pueden ser transferidas o por cesión, quiere decir que si ya mi papá debe 3 meses de pensión alimenticia, pero ya no puede solventar esto porque quizás sufrió un accidente o perdió el trabajo y ya no puede continuar pagando la pensión alimenticia porque ha caído en pobreza, entonces esos meses que quedaron devengados tiene que pagarlo la siguiente persona a quien le toca pagar la pensión de alimentos. Los puntos importantes de una demanda de alimentos para mayores de edad sin firma de abogado, he puesto algunos puntos importantes, los cuales ustedes pueden, si desean, pueden redactar un escrito simple o si desean pueden descargar el formato del Poder Judicial, formato para solicitar la pensión de alimentos para mayores de edad, porque también hay un formato para solicitar la pensión de alimentos para menores de edad. En este caso tienen que leer, en la parte de arriba tiene su título, pero si desean también pueden hacerlo con un escrito sencillo, porque ambos, ya tanto el formulario o el escrito que ustedes mismos hagan, no necesita firma de abogado. Ahora bien, si ustedes necesitan un documento más formal, pueden acudir a un abogado
para que realice el escrito de forma adecuada y fundamentada. Pero en esta vez les voy a señalar para que tengan idea, para que tengan una idea de cómo redactar ustedes mismos lo que es una demanda de alimentos, o al menos tengan la idea de cómo rellenar el formato, porque para ambos sirve. Donde dice dirigido, va dirigido al juez de paz letrado del lugar de donde ustedes están viviendo. Datos del demandante, o sea, datos de ustedes, de la persona que está pidiendo alimentos, su nombre, su apellido, su DNI, su grado de instrucción, la dirección donde está viviendo actualmente, su estado civil, su domicilio procesal, o sea, si es que tienen abogado o no, o también no es necesario que tengan abogado o no. Domicilio procesal quiere decir el lugar donde ustedes quieren que les lleguen las notificaciones del proceso de alimento. Dice también domicilio procesal o electrónico. ¿Qué quiere decir electrónico? Es decir, su correo. Pueden ustedes mencionar su correo y allí también les será notificado todo lo referente al proceso de alimentos. La relación con el alimentista, es decir, qué relación ustedes tienen con la persona que tiene la obligación de pasarle alimentos. Su papá, puede ser su papá, o quizás si murió su papá, su abuelo, sus hermanos, etcétera. O puede ser su cónyuge. El ejemplo, si yo quedo discapacitada, entonces le pido una pensión de alimentos a mi cónyuge. Tienen que mencionar la relación que ustedes tienen con la persona a quien van a demandar. Discapacidad, si ustedes como acreedores alimentarios tienen alguna discapacidad, también tienen que mencionarla. Datos del demandado, o sea, la persona a quienes ustedes le van a pedir que les dé la pensión de alimentos, quien está obligado a pasarles a ustedes una pensión de alimentos. Tienen que mencionar su nombre, apellido, DNI, grado de instrucción, edad, vínculo que tienen con ustedes, ya sea su cónyuge, su papá, su abuelo, etcétera. La dirección donde vive el demandado, el estado civil y el domicilio donde ustedes quieren que le notifiquen sobre el proceso al demandado. Petitorio y cuantía. Allí van a fijar cuánto ustedes, cuál es su pretensión de ustedes, o sea, qué es lo que, cuál es el monto, en otras palabras, cuál es el monto que ustedes están pidiendo como alimentos. Ya eso queda a criterio de cada quien. Si ven que el deudor alimentario es un futbolista y ustedes son hijos de futbolista, pues le van a la pretensión alimentaria, la pensión alimentaria va a ser mucho mayor, ¿no? Es diferente si ustedes les piden a un padre que es albañil o un padre que es profesional. Entonces, el monto varía. Allí ustedes establecerán de acuerdo a lo que crean conveniente. El monto del petitorio, pensión de alimentos, asciende a la suma de, ustedes tienen que escribir, lo escriben en letras y también en números, porque puede haber error, por eso se pide que se consigne en las dos cosas, en letras y en número, el monto de la pensión alimenticia. Solicito la asignación anticipada de alimentos por el monto de, o sea, la asignación anticipada es una pensión alimenticia que se otorga antes de que culmine todo el juicio del proceso de alimentos, antes de que llegue la sentencia. Para no esperar todo este tiempo, se otorga una pensión anticipada de alimentos para que el acreedor alimentario, o sea, ustedes que están solicitando, puedan cubrir sus necesidades. Allí también tienen que estipular el monto con letras y con números. Fundamento de hecho de la demanda, ¿qué es esto? Ustedes van a narrar de forma cronológica, o sea, de forma ordenada, todos los hechos, ¿no? Que son hijos de, por ejemplo, ¿no? Que son hijos de tal persona, o que es su abuelo, o es su cónyuge, qué sé yo, ¿no? Mencionarán ahí con el acta de nacimiento, por ejemplo, los que son hijos, o mencionarán con el acta de matrimonio, los que son cónyuges, etcétera, el medio probatorio que los enlaza con esa persona. Y luego, si sufren alguna discapacidad física o psicológica, o están cursando estudios.
esos son los requisitos, ¿no? Si están cursando estudios. O sea, tienen que narrar de forma cronológica cómo están sucediendo los hechos y por qué ustedes están solicitando alimentos. ¿Cuál es la necesidad que ustedes tienen para solicitar alimentos? Porque una persona mayor de edad que sí puede cubrir sus necesidades básicas, no se le permite solicitar alimentos a otra, a menos que realmente se encuentre en necesidad, porque el derecho a pedir alimentos, el proceso de alimentos, se observa se observa con más detenimiento dos razones, que es la necesidad de quien los pide, o sea, la necesidad de ustedes, que si se encuentran por ejemplo, en discapacidad física o mental, o están estudiando, puede ser, ¿no? Son las necesidades que ustedes están mencionando, la necesidad del acreedor alimentario, ese es un primer aspecto, y el segundo aspecto es la posibilidad de quién va a otorgar la pensión alimenticia, la posibilidad del acreedor alimentario. O sea, si esa persona tiene la posibilidad de dar la pensión de alimentos, pues se le va a pedir, pero si no lo tiene, está en pobreza y pobreza comprobada, esta obligación de pasar alimentos va a trasladarse al siguiente familiar de acuerdo al orden de prelación mencionado en el artículo que mencioné en líneas arriba. Bueno, en la fundamentación de hechos de la demanda, en conclusión, es narrar los hechos, narrar sus necesidades de ustedes, porque están solicitando la pensión de alimentos. Necesidades del alimentista, allí van a mencionar la necesidad de alimento, la necesidad de vestido, necesidad de educación, recreación, salud, etcétera. Con respecto a la información de capacidad económica del demandado, ustedes tienen que mencionar a qué se dedica el demandado, nombre completo del demandado, DNI del demandado, dónde domicilia el demandado, si el demandado tiene carga familiar o no, si ustedes son la única carga familiar, mencionar los nombres de las personas con los cuales el demandado tiene carga familiar. Por ejemplo, pueden ser sus hermanastros, es un ejemplo, ¿no? O puede ser que yo estoy demandando a mi cónyuge y mi cónyuge, a la vez de tenerme a mí como carga familiar, ya porque nuestros hijos ya son mayores de edad y ya son profesionales, entonces yo como tengo una discapacidad, yo lo demando a él por proceso de alimentos, pero él a su vez tiene una carga familiar con sus padres, porque sus padres son ancianos y no pueden proveerse alimentos. Por lo tanto, mencionar qué carga familiar tiene el demandado, a quienes nosotros vamos a demandar, ¿no? En la demanda de alimentos. Entonces, esa es la información, la capacidad económica del demandado, en qué trabaja, qué actividad realiza, un ingreso mensual aproximado. Esa es la información del demandado, la capacidad económica. La fundamentación jurídica son, más abajo vamos a tratar de estos puntos para que lo puedan, para que lo puedan conocer, pero también los he dejado en la diapositiva para que lo puedan copiar y pegar si es que ustedes desean. La fundamentación jurídica son las normas que los avalan a ustedes para que puedan solicitar la pensión de alimentos. La vía procedimental es el proceso sumarísimo, por lo tanto, tienen que mencionarlo. En los medios probatorios, ustedes mencionarán todos los documentos que ustedes crean conveniente, por ejemplo, el acta de nacimiento, su DNI de ustedes, el certificado de estudios, certificado médico de discapacidad física o psicológica, etcétera. Todo lo que ustedes crean conveniente para poder solicitar la pensión alimenticia. Todo lo que ustedes crean conveniente que va a demostrar que ustedes tienen la necesidad, se encuentran en necesidad y por lo tanto son acreedores de una pensión alimenticia. Por último, tienen que mencionar la fecha, la firma y huella dactilar de ustedes
y no necesita firma de abogado. Pero si ustedes desean, pueden redactar un documento más formal con ayuda de abogado, que ya allí ya va la firma del abogado y le va a hacer un seguimiento más formal. Los requisitos para exigir los alimentos con respecto a personas mayores de edad. La norma legal, primero tiene que existir una norma legal que establezca la obligación, y esta la encontramos en el artículo 424 del Código Civil. Allí menciona que las personas mayores de edad, hasta la edad de 28 años, son acreedores de la pensión alimenticia, siempre y cuando estén cursando estudios de forma exitosa o padezcan de alguna discapacidad física o psicológica. Y también esta norma legal está en concordancia con el artículo 475 del mismo Código Civil, donde establece el orden de prelación de los obligados a pasar alimentos. El estado de necesidad del alimentista, ya les había explicado que deben ustedes dar las razones suficientes por qué están solicitando la pensión de alimentos. Debe existir una necesidad de quien pide la pensión de alimentos. No podemos exigir que nuestros papás nos estén manteniendo, como se dice en una forma coloquial, manteniendo de por vida sin hacer esfuerzo, porque los mayores de edad ya están en capacidad para poder trabajar. Por lo tanto, las únicas razones que los mayores de edad tienen para pedir alimentos es que estén cursando estudios de forma exitosa o tengan alguna discapacidad. Más abajo menciono, para que ustedes puedan tener una mejor claridad, mayor de edad, solteros con discapacidad permanente, el derecho alimentario ahí es vitalicio. O sea, yo como madre, ¿no? Madre o quizás mi esposo como padre, si tuviéramos un hijo con discapacidad mental permanente, quiere decir que nosotros estamos obligados a prestar alimentos de por vida, por eso se llama vitalicio. Mayores de edad con incapacidad física o mental debidamente comprobada. Claro, si yo tengo un hijo que quizás sufrió un accidente y esto le impide poder trabajar y de esta manera alimentarse a sí mismo, entonces yo tengo la obligación de poder proveer alimentos a mi hijo. ¿Por qué? Porque tiene un tipo de discapacidad. Los mayores de edad que cursen estudios superiores con éxito. Aquí no importa si tienen una nota mínima aprobatoria. Ejemplo, ¿no? En diversas universidades el tema de nota mínima aprobatoria cambia. Hay algunas universidades que lo toman como la nota 12, la nota 11, la nota 15, la nota 14. Bueno, en mi universidad la nota mínima era 14, pero las diversas universidades, el tema de la nota mínima varía. Por lo tanto, si el joven mayor de edad, tiene nota mínima aprobatoria, él aún seguirá con el derecho alimentario. Podrá exigirle a su padre que le pase una pensión de alimentos, porque tiene nota mínima aprobatoria. No se pide que saque lo excelente, el 20 se puede decir, ¿no? No es necesario. Basta con la nota mínima aprobatoria. ¿Hasta qué tiempo se va a otorgar los alimentos? Pues hasta que el joven, la persona mayor de edad, obtenga su título o certificado profesional. El máximo es hasta los 28 años, si es que el mayor de edad está cursando sus estudios superiores con éxito. Y esto lo encontramos en el artículo 424 del Código Civil y también en el expediente 00-299-2001-0-2005 JPFC-01, donde habla que la nota mínima aprobatoria se continuará otorgando alimentos. Si la persona tiene nota mínima aprobatoria, continuará solicitando la pensión de alimentos. Esa es una sentencia de Piura, que también la menciono
en las diapositivas, líneas abajo, pero ya tienen una idea. Esta sentencia de Piura hablaba de que el papá estaba solicitando ya no pasarle más lo que es la pensión alimenticia, pero la joven prueba, a través de su abogado, prueba que tiene la nota mínima aprobatoria. Por lo tanto, lo que es la pensión alimenticia podía seguir siendo exigida para que la jovencita pueda continuar con sus estudios. La siguiente diapositiva. Mayores de edad que cursan estudios superiores con éxitos, aquí les he puesto la norma, que lo encontramos en el artículo 424 del Código Civil, que habla sobre la subsistencia alimentaria de hijos mayores de edad, ¿no? También encontramos la sentencia que les hablaba de Piura, donde la jovencita muestra que tiene nota mínima aprobatoria de 11.45, creo, más o menos, que la leí. No recuerdo muy bien la nota, pero es la nota mínima que la jovencita mostró era de 11, por lo cual esa nota mínima aprobatoria que su universidad lo tenía estipulado, le daba el derecho para solicitar pensión de alimentos. Y su padre, por lo tanto, no podía solicitar que ya le otorguen su nota mínima. Este expediente, como lo mencioné, está en el 00-2099-2005, que lo pueden encontrar también en el internet y descargarla. Los mayores de edad con incapacidad física mental debidamente comprobados, lo encontramos en el artículo 473 del Código Civil. Ahí habla sobre los alimentos a hijos mayores de edad cuando tienen algún tipo de incapacidad física o mental debidamente comprobado. ¿Qué quiere decir con debidamente comprobado? Deben mostrar un tipo de certificado médico legal de discapacidad física o certificado médico de psicólogo con discapacidad psicológica. Las normas del derecho alimentario para mayores de edad, la siguiente diapositiva, las normas del derecho alimentario para mayores de edad, ahí he mencionado todas las normas que les avalarían, que avalan a todos los mayores de edad para que puedan solicitar su pensión de alimentos. Mencionamos el artículo 4, el artículo 138 y 139, inciso 3, inciso 16 y 18 de la Constitución Política del Perú, que habla sobre el derecho alimentario. El artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es decir, que las personas con discapacidad mayores de edad pueden solicitar la pensión de alimentos a sus padres para que estos puedan cubrir las necesidades que ellos tienen. El artículo 3, 42, 45, 45b, 141, 472, 473, 474, 475, 479, 481, 659A y 659B del Código Civil también menciona que los mayores de edad pueden solicitar la pensión de alimentos y en qué circunstancias, en las circunstancias que ya mencioné, ¿no? Que cursen estudios superiores con éxitos o sufran alguna discapacidad. Los artículos 61, 66, 424, 425, 555, 562, 565, 675 y 845 del Código Procesal Civil también menciona cómo solicitar la pensión de alimentos a favor de los mayores de edad. He puesto varias leyes para que ustedes puedan leerlas. El punto de que, como el tiempo es muy corto, no podemos analizar una cada una, pero en síntesis, el extracto de cada una de estas normas es que otorgan el derecho del mayor de edad a solicitar la pensión de alimentos a sus familiares, cónyuges, descendientes, ascendientes y hermanos, y en qué situaciones. Las situaciones que ya he estado reiterando varias veces. Excepción del cónyuge de no ser deudor alimentario. Cuando yo como cónyuge no voy a pasarle alimentos a mi esposo,
Si mi esposo me pide a mí pensión de alimentos por discapacidad o X tema, ¿en qué momento yo puedo pedirle excepción, ¿no? Que de acuerdo a la exigencia del artículo 475, la excepción en la cual encontramos en el artículo 478 del Código Civil, quiere decir que yo como cónyuge debo probar que estoy en pobreza, no cuento con los medios necesarios para solventar la pensión alimenticia a favor de mi cónyuge, porque si lo hago pongo en riesgo mi subsistencia. Debo probarlo, no es solamente mencionarlo, debo probarlo. Quizás mi trabajo en el cual me pagan, ¿no? Me pagan, imaginemos, soy dependiente estable de una entidad formal, por lo cual la pensión que ellos me otorgaban ya no la tengo porque perdí el trabajo. Es una idea, ¿no? Ya no lo tengo, por lo cual si yo he perdido mi trabajo, mi capacidad económica ha disminuido, yo puedo pedir la excepción para no pasarle la pensión de alimentos a mi cónyuge y se exija esta pensión de alimentos al siguiente familiar. Con respecto a la siguiente diapositiva, la gradación por orden legal, es decir, cuando ya el cónyuge ha pedido la excepción, se va a solicitar a los siguientes por orden de sucesión legal. Primero a los descendientes, puede ser a los hijos, ¿no? A los hijos puede pedirle. Si los hijos se encuentran en pobreza, a los ascendientes, si es que tuvieran la capacidad económica también. O si no, se puede pedir a los hermanos. El artículo 479 del Código Civil habla de la obligación de alimentos entre ascendientes y descendientes. Ese artículo puede ser llamado, mencionado, para poder solicitar la pensión de alimentos. ¿Qué pasa si el deudor alimentario, cuando ya se otorga la sentencia o cuando se ha mencionado, se ha estipulado la pensión anticipada de alimentos, el deudor alimentario no cumple con pasar la pensión de alimentos? ¿Qué pasa? Ante el incumplimiento, el acreedor alimentario, un ejemplo, mi hija me pide alimentos a mí y yo incumplo en pasarle la pensión de alimentos, ella puede solicitar se practique la liquidación de devengados. Entonces, el juzgado va a realizar la liquidación de devengados y me va a exigir el pago total de todo lo adeudado en un plazo de unos cuantos días, de 15 días. Si yo no pago bajo ese plazo, van a remitir todos los actuados a la fiscalía por el delito de omisión a la asistencia familiar, y eso ya es algo grave, por lo cual se debe cumplir con la pensión alimenticia estipulada, o si mi capacidad económica ha disminuido, debo solicitar se me exonere de la pensión alimenticia para que se le pueda trasladar esa obligación alimentaria al otro familiar por orden de prelación. Esto es todo con respecto a la ponencia de derechos alimentarios para mayores de edad.